Buenas tardes a todos nuestros acompañantes en este ciclo de entrevistas del Código Orgánico Administrativo. El día de hoy tengo el placer y el orgullo de entrevistar a uno de los mejores exponentes de Derecho Administrativo en el Ecuador, como es el doctor Efraín Pérez, docente universitario y conocido por sus innumerables obras en Derecho Administrativo con que seguramente todos alguna vez cruzamos en nuestras cátedras en pregrado o posgrado. Doctor Efraín Pérez, qué gusto, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Le agradezco mucho a usted por lo que le digo, que voy a aprovechar esta oportunidad para ventilar algunas de las dudas que se despiertan y que existen en este momento en el manejo del Código Orgánico Administrativo. Claro que sí, doctor. Más bien las personas esperan justamente esta entrevista que ha sido muy esperada, esperan enriquecer su conocimiento, pero el debate siempre es participativo y el foro es muy enriquecedor. En ese sentido, doctor Efraín Pérez, me gustaría que usted les cuente a nuestros estudiantes de este ciclo de entrevistas cuál es su opinión, qué aspecto positivo usted podría rescatar sobre el Código Orgánico Administrativo. Bueno, yo creo que es importantísimo, yo creo que es lo más importante de esta norma que se estaba esperando hace mucho tiempo, de que haya una norma de nivel legal que abarque a todos los poderes, llamemos así, o todas las funciones, no solamente a la función ejecutiva, como es el caso del ERJAFE, del Estatuto de la Función Ejecutiva. La ventaja de esto es pues, que al fin contamos con una norma que abarca obligatoria y generalmente a todo el Estado. Este bien, yo justo había encontrado algunos comentarios el día de hoy o el día de ayer en este grupo de abogados que se ha establecido aquí en Guayaquil, de que cada institución tiene su propio manejo de los procedimientos, de modo que al menos tenemos ahora un código que es obligatorio para todas las instituciones. No obstante lo cual todavía estaban quejándose estas personas el día de hoy, el día de ayer, de que les aplican diferentes procedimientos. Y me hacía acuerdo de lo que me contaba Antonio Pérez, de que un profesor de la Universidad San Francisco en Quito llamaba la jurisprudencia de ventanilla, que es cuando uno va a una institución y le dice, oiga, pero eso de ahí no se encuentra en la ley. No, dice, así hacemos aquí. Entonces, esa es la jurisprudencia de ventanilla. Y esto se debe superar con el COA, en teoría. Ahora, el tema está cómo lo vamos a aplicar, porque yo veo que el día de hoy, que todavía está en plena vigencia, el COA, todavía hay instituciones, están quejándose que hay instituciones en las cuales tienen sus propios procedimientos, sus propios formularios, sus propias maneras de hacer las cosas. Inclusive, doctor, nosotros hemos escuchado de que hay instituciones, tal vez en algunas provincias del Ecuador, que han dicho que todavía no están aplicando el COA porque no saben de qué se trata. ¿Qué le parece a usted del tema de qué tantos cambios nos trae el COA con relación a la normativa pasada? Porque hay gente que dice el COA no es en realidad una innovación al 100%, sin embargo lo que pasa es que nunca nos pusimos a estudiar el ERJAFE porque no era nuevo, y ahora como el COA es nuevo, queremos estudiar. Claro. Bueno, en realidad el COA en su mayoría, en su enfoque global, está bastante apegado a la doctrina. Y como es inspirado en la ley española, y la ley española a su vez está inspirada en doctrina, que la doctrina la llamo en los criterios y los comentarios y los estudios de las personas que se dedican a esa área, que en algunos casos se ponen de acuerdo y en otros no, pero generalmente se ponen de acuerdo y llegan a una conclusión que es la que se refleja generalmente en la ley. Entonces, la ley española sobre procedimientos está basada en estudios, en comentarios, en críticas de muchos juristas que se han especializado en la materia, de modo que lo que se ha hecho acá, que no es malo copiar lo bueno, lo malo es copiar lo malo. Y entonces sí, se ha inspirado en normas que no son nuevas, como usted dice, son normas generalmente aceptadas por la doctrina, salvo un par de cuestiones, 2 o 3 cuestiones. Y una de esas, grave, que la han de haber mencionado antes, es la supresión del recurso de reposición, que en mi criterio es inconstitucional, porque la Constitución establece el derecho de petición,
Y reclamar por un acto administrativo es una petición, y esa petición, según la Constitución, requiere de una respuesta fundamentada. Pero la respuesta fundamentada en este caso es decir, váyase a un juicio. Y pueden decir, no, es que la respuesta, el derecho de petición es la petición de una demanda, pero yo no estoy seguro que se pueda interpretar de esa manera. Esa es la parte negativa. Y la otra parte negativa es otra de la que quisiera que habláramos más adelante, es eso de la potestad que tiene el funcionario, el burócrata, de declarar la nulidad de un acto administrativo favorable sin necesidad de irse por la acción de lesividad. Es decir, en sede administrativa. En sede administrativa, lo cual no es conforme con la doctrina y que se estableció en España por la presión de un famoso y muy conocido administrativista que era ya fallecido, Eduardo García de Enterría. Pero en España tiene una característica de que se requiere para proceder del criterio del Consejo de Estado, que en España es una institución muy prestigiosa, muy imparcial y muy independiente, de modo que no es solamente el criterio del burócrata, al funcionario, sino que requiere un visto bueno, favorable del Consejo de Estado. Exacto, acá en este caso, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, lo que refiere el Código Orgánico Administrativo, y usted lo ha mencionado, doctor, es que uno puede revocar los actos que sean desfavorables. Con ese no tenemos problema, ¿no es cierto? Claro. Pero también habla de la revocatoria de los actos favorables. Así y es. normalmente lo que nos ha dicho el doctor debería hacerse a través de la acción de lesividad. Sin embargo, el COA también nos menciona que se lo puede hacer en propia sede administrativa, dice cuando ese acto tenga vicios de nulidad, pero ahí yo me pregunto, porque digo, ¿quién fue el responsable de causar esos vicios de nulidad? Fue la propia administración pública. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿cuál sería su interpretación de justamente, sería tal vez posible de que aquí en el Ecuador nosotros también adoptemos esa medida que, por ejemplo, se tiene en España, como usted dice, la creación de un Consejo de Estado, o qué pasaba en el ERJAFE, si esto ya se contenía así, o esto es algo que el COA trae nuevo, la nulidad en sede administrativa? Bueno, el ERJAFE contemplaba la nulidad en sede administrativa, pero nunca la aplicaron, felizmente, porque como no había un Consejo de Estado acá, ni procede que en este momento se instale un Consejo de Estado, aunque muchos años hubo aquí en Ecuador, desde la fundación de la República, un Consejo de Estado, porque había en España también, en otras épocas se llamó Consejo de Gobierno, y el Consejo de Estado funcionó en este país hasta mediados del siglo XX. No existe en este momento, y desde mediados del siglo XX no existe un Consejo de Estado, ni es conveniente, ni es adecuado que exista. En España pues tiene su característica especial, el Consejo de Estado, que es de muy alto nivel, muy capacitado, muy independiente y tiene grandes características. En cambio acá es cualquier funcionario, que no es para menoscabar a un funcionario, pero hay algunos que conocen mucho, tienen grandes conocimientos y gran imparcialidad y grandes méritos, pero hay otros, cualquier funcionario lo podría hacer, anular, y eso es un horror, digamos. Vulneraría directamente derechos del administrado. Bueno, de a quien se le dieron derechos en ese acto administrativo. Bueno, un acto administrativo favorable lo pueden coger y revocar sin límite de tiempo, además, diciendo que es nulo. Eso me parece eso hay definitivamente que eliminarlo, que derogarlo, porque no se aplicó en el ERJAFE, pero ahora en teoría podría aplicarse, y ojalá que no lo apliquen. Eso es lo que justamente yo creería que irá a pasar, porque justamente es una puerta que tiene la administración pública para dar de baja esos actos administrativos que se podría decir contravienen alguna disposición legal, pero que ya han reconocido un derecho. Ahora yo le pregunto, doctor, el ERJAFE también nos contemplaba esta figura que ahora no la trae el COA, que dice la extinción del acto administrativo por razones de oportunidad, decía, y que justamente era, creo yo, motivo de abuso tal vez por algunas instituciones públicas, porque no era una extinción por razones de legitimidad, porque esa era otra, sino sea por oportunidad. Y
y era muy subjetivo. O sea, ¿cuándo se podía? ¿Y cuál era la aplicación de esta figura? ¿Y qué le parece a usted que ahora el COA, en cambio, ya no traiga esa extinción por razones de oportunidad? Sí, ese es un avance de que no se haga eso, a pesar de que no se produzca esa revocatoria por razones de oportunidad. Eso te lleva a una característica que también existe en algún otro país, que es de que si usted revoca un acto administrativo favorable, perjudica a un tercero, tiene que indemnizarlo. Pero esa indemnización significa un desembolso económico a veces o generalmente, y ningún burócrata, ningún funcionario público se atreve a establecer recompensas a favor de terceros o indemnizaciones, que es otro problema que tiene el procedimiento de responsabilidad extracontractual. Responsabilidad extracontractual, porque viene la Contraloría y le puede glosar perfectamente. Si usted le ha reconocido 1 millón a un tercero por daños y perjuicios, viene la Contraloría y le dice: oye, ¿usted por qué le regaló $1 millón? Si solo era 100.000. ¿Era 100.000 o no era y además, claro que se puede prestar abusos, ¿no? De modo que generalmente un burócrata o un funcionario público que no quiere tener problemas, salvo que haya una cuestión en la que no quiero pensar que sea algún tipo de arreglo ilegítimo, normalmente el burócrata lo que hace es decirle, y eso yo lo he visto bastantes veces, que dice: usted tiene los caminos, puede tomar los caminos que más le convengan. Eso a veces es una forma de decir: haga. Una ocasión yo le dije a un señor funcionario, me dice: voy a tomar el camino que más le convenga. Le dije: usted que está diciendo es hagan lo que les dé la gana, o sea, váyanse a un juicio, pero yo no les voy a dar. Eso es una forma grosera de decirlo, pero en realidad es muy comprensible que un funcionario público no quiera tener problemas con Contraloría. No quiere llevarse esa responsabilidad. Y decirle: a ver, yo no, puede ser que ustedes tengan razón, pero en el juicio les van a dar la razón. A mí me han dicho eso en alguna institución que no quiero mencionar. Es decir: no, si usted tiene razón, doctor, entonces ya, pues, démela. No, dice: no, váyase al juicio, en el juicio la gana. Entonces le digo: gracias por buscarme trabajo, me va a producir honorarios, pero yo no quiero ganar honorarios de esa manera, porque usted mismo yo no puedo. Es una realidad, doctor. Pero aquí quiero puntualizar en un tema que usted ha dicho y me parece bien importante. Y es que cuando en el JAFE teníamos la extinción por razones de oportunidad, por lo menos, como usted dice, había el reconocimiento a favor del administrado. Es decir, te voy a quitar un derecho que ya te di en virtud de un acto administrativo, lo extingo por razones de oportunidad y hay que reconocerte algo. Que lo tengas que determinar en sede administrativa o en sede judicial es otro asunto. Pero en cambio en el COA dice que se puede extinguir por una razón de cuando un acto sea nulo, pero ahí evidentemente no le reconozco nada. Así es. Porque solo cuando lo haga a través de lesividad, ahí el juez es el que me va a calcular indemnización. Así es. Entonces justamente sí podría convertirse realmente en, creo yo, en un abuso de la administración pública. Lógico, porque el tema de qué es nulo son una serie de condiciones, pero esas condiciones las interpreta la persona que está aplicando la norma, y por arbitrario que sea, se cumplen y tiene presunción de ejecutoriedad. Al menos la primera causal, doctor, que dice que sea contrario a la ley o a la Constitución. Yo puedo interpretar que cualquier cosa es contraria a la ley o a la Constitución. Así es. Al menos en una Constitución donde tenemos tantos principios abstractos, puedo decir es contrario a este principio y darme debajo un acto administrativo. Así es. Doctor, esa presión que usted ha hecho es muy importante. Y ahora, volviendo al tema que también mencionó sobre el recurso de reposición, hay gente que ha dicho que en realidad en el Ecuador el recurso de reposición no funcionaba, que difícilmente el funcionario público que dictaba una disposición se retrotraía o se arrepentía de lo que había dicho, y por lo tanto lo que han dicho algunos entendidos en por qué se eliminó el recurso de reposición, dicen porque sencillamente no tenía efectos en el Ecuador. Y era absurdo que se ponga un recurso ante la misma autoridad que nunca iba a ratificarse. ¿Qué opinión tiene usted respecto de este tema? Bueno, resulta que sí es necesario eso, aunque lo niegue, porque ese procedimiento tiene valor dentro de los juicios contenciosos administrativos posteriores. O sea, es parte de un expediente administrativo que se llama, como usted sabe que en el juicio contencioso administrativo, el expediente administrativo es un elemento constante en la derogada ley de la jurisdicción contencioso administrativo y constante hoy en el COGEP, es de que el
administración está obligada a remitir el expediente administrativo. Y en el expediente administrativo hay muchos elementos que son importantísimos dentro de los juicios. Entonces, yo sí prefiero, aunque se demore un poco más de tiempo, ante la misma autoridad que dictó el acto, hacer el reclamo. Pero por otra parte, a veces uno sí puede explicarle a la persona, al funcionario, de lo equivocado de su proceder, y sí es posible de que de repente esa autoridad recapacite y le dé la razón o le modifique el acto expedido. En cambio, en el actual momento no es posible eso. Además de que la ley, la Constitución dice expresamente, otorga al ciudadano expresamente el derecho de petición, y esto le quita al ciudadano, al particular, el derecho de petición, porque lo obliga a irse a un juicio. Y también eso de que ni siquiera hay apelación, porque también se niega todo, no hay apelación, porque si es el ministro el que ha dictado el acto, no puede haber reposición porque no existe. Y tampoco puede haber apelación porque es la máxima autoridad. Entonces, sencillamente no tiene no tiene cumplimiento la norma constitucional que dice que hay un derecho de petición. Prácticamente, doctor, yo me pregunto, ¿qué acto no es dictado por la máxima autoridad? Claro. Porque casi todos, o al menos cuando lo hacen por delegación, pero entendemos que la delegación igual se entiende como que lo dictó la máxima autoridad. Exactamente. Y diríamos que en ese caso el COA, al tener esa disposición que dice que contra los actos de máxima autoridad solo cabe impugnación en la vía judicial, ¿se estaría eliminando totalmente el procedimiento administrativo de impugnación? Se está eliminando, efectivamente. Y quedaría en aplicación en cosas menores. Así es. Porque las cosas menores de una entidad son las que firman los Claro. mandos medios, pero Así ya es. las cosas importantes son las que firma el ministro. Así es. Y ni siquiera le cabe un recurso de revisión. De revisión. Bueno, revisión. Sí, esa es una buena pregunta, me pilló ahí. Porque el recurso de revisión, yo no le sabría decir, en realidad ahí me pilló. Si uno puede, ante un ministro que no puede presentar una apelación, si puede presentar un recurso de revisión, no sé contestar. Porque uno entiende que la revisión es, tal vez yo le digo al ministro, mire ministro, usted dictó estos actos con estos hechos, pero después resulta que apareció un nuevo hecho, entonces capaz él sí quiere reconsiderar. Podría ser. No, la verdad es que ahí le confieso que no. Estaríamos a espera tal vez de un pronunciamiento del procurador que nos ángela la duda. El procurador no tiene que ver en ese tema, o sea, eso directamente va yo no sé, yo creo que estudiando, no lo he estudiado el detalle, que es una muy buena pregunta suya, de si cabe o no una revisión. Eso yo creo que tiene que salir de la misma norma. Pero lo que sí le tengo que comentar a propósito de lo que usted me trae a colación, es de que antes decía que el recurso de revisión, decía el ERJAFE, que el recurso de revisión era sobre actos firmes. ¿Qué significa un acto firme? El acto firme significa el que no tiene reclamo en la vía administrativa, pero tampoco en la vía judicial. Eso es un acto firme, o sea, pasado los 90 días. Los 90 días de que... En cambio, ahora la ley dice los que han causado estado, que son aquellos que no tienen reclamo administrativo, pero por supuesto que tienen reclamo en la vía judicial. Y por supuesto después. Exacto. De modo que eso se ha cambiado. Pues y es adecuado, porque... Sí, es adecuado. Claro que sería absurdo que si es que ya no tienen impugnación en sede judicial, citen en sede administrativa. En cambio, ahora ya necesita solo haberse agotado el recurso de apelación para plantear la revisión. Así es, pero en todo caso no, o sea, es un tema interesante, lo voy a estudiar. No, es un tema, justamente el motivo de estas entrevistas es ir contribuyendo a que estas dudas sigan saliendo. Por ejemplo, hay otros temas que a mí me gustaría topar y que seguramente hay muchas dudas. ¿Qué le parece, por ejemplo, a usted, doctor, que se ha renacido, más bien, digámoslo así, el silencio administrativo negativo en el caso de cuando usted pone un recurso de revisión y no le contestan, dicen se entiende como negativa? Sí. ¿Qué le parece a usted que hayamos traído nuevamente estas figuras de silencio administrativo negativo? Yo creo que es adecuado el recurso el silencio. El silencio administrativo negativo, porque hay veces que el silencio administrativo positivo no lo lleva a ninguna parte. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba actuando en el Congreso como representante, que se llamaban así en esa época, se estaba discutiendo la ley de información, ¿no? Disculpe que no me acuerdo del nombre, decía
que si usted pide la información, sobre el derecho a información, usted pide a la institución y no le contestan. La ley de transparencia y acceso a la información pública. Sí, exactamente. Decía, por ejemplo, que si no le contestan, porque a veces usted pedía la información y no le contestaban, Claro. entonces alguien decía, con muy buena intención, decía, no, tiene que ser Silencio el administrativo. silencio administrativo positivo. Digo, sí, ¿y qué sacó con eso? Me dice, Sí, igual no me han dado la información. No me han dado la información y le digo, no, tengo un recurso, ha sido concedido un recurso positivo, sí, pero no me dan la información. Entonces ahí procede el recurso administrativo, el silencio administrativo negativo, porque el negativo le permite a uno irse a la sede judicial. Claro. Entonces a mí sí me parece apropiado. Además, en la anterior ley también constaba el recurso, el silencio administrativo negativo, constaba en la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, que pasado 30 días se consideraba negada la petición. Y que también en el tema de Contraloría todavía se mantiene por la propia ley de Contraloría. Que si bueno, no en la Contraloría es otro tema que creo que es un poco más complicado. Dice que si de pasados 6 meses no le han contestado, se entiende que es negativa y se puede ir al contencioso administrativo. Pero yo me he preguntado siempre y he hablado inclusive con jueces, ¿qué tal si yo no quiero irme a la sede judicial? Y yo espero que ellos me contesten y nunca me contestan. Después de un año me contestan o me dicen, no, le vamos a ejecutar. Yo recién en ese momento yo debería de poder impugnar. Pero según ellos, hay unas interpretaciones que dicen, no, si después de un año ya no tiene cómo reclamar, porque tenía 6 meses para reclamar. Pero era potestativo, no era obligatorio. Ese silencio administrativo podía usted interpretarlo como negativo, pero podía sentarse a esperar a que llegue de que le contesten. Y ojalá llegue. Sí, de eso tampoco tengo una respuesta, ni creo que hay en la jurisprudencia algún caso de eso. No está unificado en todo caso, la respuesta está de es acuerdo obligatoria a los criterios. A acogerse al silencio administrativo negativo. Y ahora que estamos en el tema de Contraloría, es otro de los problemas que yo veo que hay, de que un excelente administrativista quiteño me decía, sostiene de que hay ciertas normas de la Contraloría que no han sido tocadas y que se mantienen, porque el artículo 261 del COA dice de que para ciertos actos de la Contraloría se aplicarán las normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de modo que implícitamente, pero no directamente, no especialmente, sino tácitamente dice que esas normas están vigentes, pero no lo dice en forma expresa. Y por otra parte, no se ha hecho el ejercicio de revisar cuántas de las normas de procedimiento han sido afectadas y cómo han sido afectadas, porque hay diferentes casos y diferentes leyes que hablan de plazos, no establecen procedimientos administrativos. Por ejemplo, yo estaba revisando la ley de compañías. En la ley de compañías debería de entenderse que había una reposición, debía entenderse que hay una apelación administrativa, pero no habla expresamente de la ley de eso, sino que dice, tal caso se puede ir, en tal resolución puede irse a la función judicial a reclamar. Pero ¿cómo afecta a la ley de compañías, por ejemplo, de que de repente se aplique el COA y haya la posibilidad de hacer un recurso de apelación dentro de la ley de compañías? Eso sería interesante de revisar, hacer un cruzado, digamos. Exactamente, hacer una lista de todas las instituciones y a las cuales las afecta y a cuáles no. Por ejemplo, le comentaba el caso de que por ejemplo, en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, hay una serie de procedimientos que no se adecúan exactamente a lo que dice el COA. Entonces, en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado todavía están con la duda de que si pueden seguir usando los procedimientos que constan en la ley, que es una ley orgánica, pero por supuesto esta es posterior, porque el procedimiento del COA no se adapta a los requerimientos de la norma del Código Orgánico Administrativo. El COA no se adapta a los requerimientos de la ley de antimonopolio, la ley que regula el control del poder del mercado. Y sí, doctor, porque hay gente que incluso dice,
y tienes interpretación, que seguramente los asambleístas cuando hicieron este código dijeron esta va a ser la norma de procedimiento primera y todo eso, pero en el artículo 134, por ejemplo, nos dice el COA, en donde no haya un procedimiento especial, se aplicarán las disposiciones del procedimiento ordinario. Lo que hace pensar que tal vez el código, inclusive por las disposiciones de él mismo, se ha puesto de carácter supletorio o subsidiario en algunos casos. En estas instituciones que yo le digo, ellos están considerando en este momento, siguen usando sus propias normas y aplican el COA de manera subsidiaria. Donde no haya legislado su ley. No, donde está legislada su ley. Pero claro. Donde hay los vacíos. Claro, subsidiariamente. Subsidiariamente. Así es. Subsidiariamente. Este análisis que hacemos del Código Orgánico Administrativo de manera general, estimados amigos, es bien importante para comparar lo que ha pasado, qué nos trae el COA y que todavía nos sigue dejando muchas dudas. Y por ejemplo, doctor, ya desde un aspecto doctrinario que usted menciona en uno de sus libros, ¿qué opinión le merece a usted del tema de que ahora ya se haya definido al acto administrativo y dice que puede ser de efectos individuales o generales? Porque claro, evidentemente siempre nos enseñaron tal vez en el pregrado de que acto administrativo, efectos individuales, y acto normativo, efectos generales. Pero ahora nos hablan de un acto administrativo de efectos generales. Bueno, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, eso sí, desde antes hay eso. Y en la jurisprudencia también. Era, por ejemplo, de que había un acto normativo, pero que le aplicaba a usted. Se lo aplicaban a usted. Ya. Entonces, eso es cómo reclama usted de que le han aplicado una norma basado en un acto normativo que es ilegal o es nulo. Entonces esa posibilidad existía antes y se ha manejado en la ley de la jurisdicción contencioso administrativo y todavía se maneja. Es el acto administrativo proveniente de un acto normativo. Porque en realidad la concepción que tenemos nosotros del acto administrativo es un enfoque, llamemos así, sudamericano o argentino, muy bueno, me parece que es muy adecuado, pero en Francia y en Italia tienen otro enfoque del acto administrativo, e inclusive en España hay ciertas variantes, de modo que lo que a mí me parece bastante bueno es en la definición del acto administrativo que me han escogido antes, la definición de Dromi, y una definición que siempre me dejaba a mí las dudas, es que dice de forma directa, subjetivamente en forma directa, pero yo estaba pensando que los reglamentos también aplican subjetivamente de forma directa. Me parece muy buena la introducción que hace el COA, que dice que se agotan con su cumplimiento. Que ahí se diferencia ahí de un reglamento. la principal diferencia. Claro, porque el reglamento no se agota con la aplicación. En cambio, el acto administrativo se aplica y ya no tiene más valor. Pero yo en cambio le planteo un caso, yo más bien considero de que tal vez no se debió haber incluido, o sea, bueno, sí, es justamente la principal diferencia entre acto normativo y administrativo, pero yo le planteo la pregunta. Un acto administrativo se debe, para que sea eficaz y válido, se debe agotar por su cumplimiento. Pero yo le pregunto, ¿qué pasa si es que ese acto administrativo no se llega a cumplir, sino que se revoca, o no sé, o se declara nulo? Decae. Y termina por otras causales, pero no dejó de ser acto administrativo. Bueno, no deja de ser acto Pero ya no entraría en la definición del artículo 98. No, se agota con su cumplimiento. Entonces, mientras no se cumpla, no se agota. Está ahí, pero está ahí en el aire. Por ejemplo, un acto administrativo positivo, favorable, un acto favorable a mí, y yo no lo acepto. Ese acto no deja de existir porque yo no lo acepto. Lo que pasa es que en un momento dado decae, como llama la doctrina para algunos casos. A mí me parece que es positivo eso, que se agota con su cumplimiento. Ahora bien, usted sabe que eso es como yo le digo, es un criterio muy especial, muy nuevo, digamos nuevo de los últimos 50 años, tampoco tan nuevo. Pero por ejemplo a Marienhof, que era muy conservador y que desde los años 50 su obra decía, por ejemplo, que había 3 clases de actos administrativos: acto administrativo subjetivo, acto administrativo que es normativo, y el acto administrativo bilateral. O sea, todos eran actos administrativos para él. Entonces, ese era el género y de ahí se dividían. Exactamente, pero eran actos administrativos. Entonces, ¿cómo que se fue
se fue estableciendo de que es diferente a la impugnación de los actos administrativos normativos, de los actos administrativos subjetivos o de los actos administrativos bilaterales, como los llama él. De modo que me parece que en ese sentido es adecuado y me parece que está bien esa definición, es apropiada, eso de que se agota con su cumplimiento. Estamos de acuerdo, entonces es una definición acertada del artículo 98 del COA. Doctor, yo quiero referirme a unas dos últimas cuestiones antes de concluir esta entrevista, porque me parece que debemos aprovechar todo el conocimiento que usted tiene, y es un tema puntual. Mire, hablábamos de silencio administrativo. En el caso del recurso de apelación, lo que dice el COA es que el recurso de apelación se resuelve en un mes desde que se presenta. Así es. Y si no se contesta, se estima negativo. Ya, eso es lo que le quería preguntar. Claro. Se estima porque no dice nada después, no dice si se entiende positivo o si no se contesta. Ante la falta de que no dice nada la norma, ¿tenemos que entender que es negativo el silencio administrativo ahí? Porque hay otra cuestión. Como no dice ahí, no dice, en el de revisión decía que es negativo. En el de apelación está el párrafo que dice se conteste en un mes y no dice qué pasa después si no se contesta, no dice nada, ahí se acabó el artículo. Y claro, hay gente que dice la regla general es del silencio administrativo positivo. Exactamente. Pero en cambio, hay gente que dice, como no dice nada, no debemos darle ningún efecto de silencio. No, debemos dejar ahí. Pero en cambio, yo digo, si es que ya no se dictó dentro de un mes, como la norma sí tiene un plazo, y dictan al mes y 2 semanas, dictaría sin competencia de tiempo, en cambio. Claro. ¿Ante qué nos quedamos ahí, doctor? ¿Y qué cree usted? ¿Cómo van a empezar a aplicar los funcionarios públicos y los jueces? ¿Qué criterio van a empezar a tener? De nuevo, no tengo respuesta para ese caso y me interesaría ver qué es lo que contestan mis colegas. Evidentemente, porque es un tema que, como le digo, estamos todos ahí. Hay gente que dice sí, hay gente que dice no, porque principio de legalidad en derecho administrativo, y si no dice, no hay que entender nada. Así es. Es un tema. Pero yo creo que en principio el silencio administrativo sería un silencio administrativo negativo, tal vez, porque definitivamente no va a aplicarse el silencio administrativo positivo, aunque tampoco es de descartar. Yo creo que ahí se puede discutir sobre ese tema. Es un tema que seguramente nos quedará ya en la práctica del órgano administrativo. Doctor, ¿qué comentarios podría usted decirles prácticamente a las personas que vamos a aplicar el Código Orgánico Administrativo, que son funcionarios públicos, abogados en libre ejercicio y las propias personas? De acuerdo a esta nueva norma y de su experiencia profesional, ¿qué comentarios podría usted dejarnos finales sobre la aplicación del COA? ¿Qué nuevos retos tenemos ahora? Y bueno, yo creo que en primer lugar lo más importante es que existe ahora una norma de general aplicación en la administración pública, y no solamente en la administración pública, sino también en las otras llamadas funciones del Estado, como la transparencia y control social y la función electoral. Hay una norma administrativa que aplica a ellos, porque a veces aplicaban unas normas propias, a veces decían no, nosotros no nos aplica ninguna norma. Eso es muy positivo. Ahora, el resto, como en todas las normas, pues acuérdense que habían normas aquí en este país que tenían 20, 30 años de vigencia, y esas normas se han ido interpretando a lo largo de los años. Yo creo que nos queda un largo camino todavía por recorrer, especialmente jurisprudencial, pero usted sabe que hasta que llegue a, claro que en el derecho, en el proceso administrativo solamente hay una instancia, hasta que resuelva la Corte Nacional, pues vamos a tener que esperar un rato. Y en la aplicación también. Del Código Orgánico Administrativo. Del Código Orgánico Administrativo. Perfecto, queridos amigos que nos acompañaron en esta entrevista. Estuvo con nosotros el doctor Efraín Pérez, que seguramente nos ha dado muchas luces sobre el Código Orgánico Administrativo. También hemos, doctor, dilucidado algunas dudas a las que todavía mutuamente no tenemos respuesta. Y le dejamos ese trabajo a los jueces de la Corte Nacional en tal caso. Y yo por eso tendría que decir lo que yo, repetir lo que yo siempre digo, que es: yo no soy, a pesar de lo que usted ha dicho, uno de los que más sé, pero sí soy uno de los que más estudio. Entonces esta conversación con usted ha sido muy interesante para despertarme nuevas dudas. Le dejamos tarea en todo caso, doctor. Así es, así es. Muchísimas gracias con nuestros acompañantes. Estuvo con nosotros el doctor Efraín Pérez. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias.